Canal de YouTube, aquí de Radio del Centro. Vamos a recibir ahora de manera virtual a una persona que es ingeniero agrónomo, pero nosotros lo vamos a recibir en carácter de escritor, porque justamente ha publicado un libro titulado, denominado ¿Por qué no sucede lo que no sucede? Así que se lo vamos a preguntar, ¿sí? Y justamente le vamos a preguntar también a él por qué el título de este libro y por qué no sucede lo que nos sucede. ¿Sí? Se lo vamos a preguntar a Ricardo Estrata, que ya lo tenemos conectado para charlar con nosotros aquí en la mañana del centro. ¿Cómo le va, Ricardo? Buen día. Eduardo lo saluda aquí desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Eduardo. Un gusto estar con ustedes en este prestigioso programa. Bueno, yo sí, como bien decías, soy ingeniero agrónomo con una trayectoria bastante importante en el aspecto académico, porque me dedico a ser investigador y docente en la Universidad Nacional de La Plata. Aparte, soy integrante de un grupo de investigación de España y de pronto la vida me pone en una situación complicada y como científico, la verdad que me quería explicar una serie de cosas y no podía entenderlo, porque, bueno, tuve algunos problemas de salud y el problema más reciente que fue un ictus, como le dicen los españoles, o un ACV, accidente cerebrovascular, que como vos sabés, como ustedes saben, la audiencia, una arteria o una vena del cerebro se tapa y entonces no pueden circular la sangre y en ese momento, depende de la situación, pero muchas células neuronales se mueren. Y a raíz de eso, bueno, quedan secuelas en el mejor de los casos. Mucha gente pierde la vida en esa situación, pero a mí me tocó, bueno, quedarme vivo de alguna manera. Entonces, cuando empecé a reflexionar de esto, me empecé a preguntar por qué realmente me ocurría esto si yo realmente no había llevado una vida desordenada, todo lo contrario, había llevado una vida bastante ordenada, me cuidaba mucho en lo físico, en la alimentación, de hecho era un maratonista de fondo y entrenaba mucho y bueno, y todos mis amigos me decían, no, o sea, no podían entender cómo me ocurrió una cosa así. Y había algunas consecuencias de índole cardíaca, pero la verdad que nadie esperaba una situación así, e incluso el médico cardiólogo que me atiende no esperaba una situación así. Así que Claro. bueno, empecé como a tirar de un ovillo para entender algunas cosas que yo desconocía y empecé a ver que de lo espiritual hay algunas cosas que desconocemos los seres humanos y es que todo lo que nos ocurre en la Tierra, acá viviendo, no es casualidad. Nada, nada es casualidad. Viste que siempre decimos, Eduardo, uy, qué casualidad, me encontré con fulana de tal, o me pasó tal cosa, qué Sí, casualidad. Pero vos sabés que es increíble, pero eso no es casualidad. Todo lo que nos ocurre en la vida, todo está planificado antes de venir. Entonces, empecé a conectar con ese mundo desconocido y empecé a investigar mucho, porque bueno, soy investigador y de alguna manera tengo más o menos 20 artículos científicos escritos en revistas de impacto, porque mi especialidad, soy ingeniero agrónomo y tengo un doctorado en planificación del desarrollo rural. Y bueno, he investigado mucho sobre ese tema y bueno, tengo algunos artículos científicos escritos. Así que bueno, pero nada que ver con todo este tema. claro. Ahora, Ricardo, la pregunta es también esta investigación, ¿no? A partir de decir, bueno, ¿por qué nos sucede lo que nos sucede, nos pasa lo que nos pasa? ¿Por dónde arranca la investigación? O sea, por una cuestión más, por la cuestión más médica, por hablar con personas que atravesaron por la misma situación. ¿Cuál fue el punto de partida y hacia dónde fue la investigación hasta llegar al libro? Claro, sí, Eduardo. Mira.
con mi médico cardiólogo, que es una persona muy, muy formada, muy capaz, fue integrante del grupo de investigación del doctor Favaloro, que es el doctor Uriarte acá en La Plata. O sea, tiene un grupo de cardiólogos y cirujanos muy importantes. La verdad que desde ese punto de vista nadie podía entender esto porque yo me hacía estudios habituales 2 veces por año, y de hecho cuando me toman el ACV, hacía un mes me había hecho como una especie de tomografía del corazón y estaba todo perfecto. Y entonces, bueno, no, empecé a ver, porque un amigo un día me dijo, Ricardo, la cura viene desde tu interior. Y la verdad que más allá de que fue una palabra que la dijo sin darse cuenta, pero como yo estaba atento a todas esas cosas, y la verdad que soy religioso, o sea, soy católico, pero la verdad que en ese momento la religión no me llenaba eso que yo buscaba. O sea, yo decía, pero no puede ser que una persona que se cuidó toda la vida tenga que pasar por todo esto, porque realmente lo que viví en ese momento es muy difícil. O sea, imagínate que tener una vida plenamente activa, viajaba a España habitualmente porque me invitaban a tesis doctorales, entonces me enviaban el pasaje y suponete, estaba una semana en Madrid, venía, o sea, acá tenía competía para ser decano de la Facultad de Agronomía acá en La Plata. Y de pronto me ocurre esto. Entonces tenía que cambiar mi forma de ver las cosas, o sea, el chip, como quien dice, ¿no? Y bueno, empecé a investigar por ese lado, porque y bueno, empecé buscando bibliografía, viendo algunos videos, pero buscando mucha bibliografía, y descubrí que realmente todo lo que nos ocurre está planificado antes de venir. ¿Cómo es esto? Nosotros, cuando morimos, eh, vamos a distintos planos. Y esos planos, porque claro, hasta ese momento yo sabía que uno se muere y listo, chau, al cementerio y a otra cosa. Pero no existe, no es así. O sea, también descubrí que, como dicen los budistas, y esto lo dice un filósofo, Pierre Chardin, un filósofo francés, que somos espíritu haciendo una experiencia en la Tierra, o sea, una experiencia humana. Y eso lo dice la filosofía budista también. Y bueno, entonces, claro, es como que cambia todo el paradigma de lo que uno entiende. Y realmente a veces te tienen que pasar cosas así para darte cuenta de estas cosas, porque si no, uno no le presta sentido, porque la verdad que la vida te lleva por distintos caminos que uno piensa que esto es la única vida que uno tiene. Y la verdad que he descubierto que no es la única vida que uno tiene. O sea, tenemos distintas, hemos vivido, hemos venido a este mundo muchas veces, hemos muerto muchas veces y hemos nacido muchas veces. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que reencarnamos? Sí, reencarnamos. ¿Y esto va en contra de la Iglesia Católica? Sí, va en contra de la Iglesia Católica. Pero bueno, pero son enseñanzas que nos han enseñado esa forma de creer, y la verdad que hoy me estoy dando cuenta que es eso, no es que yo quiera ir en contra de la Iglesia Católica. Realmente hice una regresión a vidas pasadas con un psicólogo español muy eminente, Joaquín Cámara, y descubrí que tuve vidas pasadas. Y entonces, ahondando en ese tema, descubro que eso es real, que no hay nada inventado, que no es inventado por la mente, sino que nosotros tenemos un archivo en el alma, lo tenemos nosotros adentro, que es el registro akáshico, y así podemos saber las vidas que hemos tenido. Entonces, bueno, a partir de ese momento yo le perdí miedo a la muerte, porque le tenía terror a la muerte, y como todo el mundo, ¿no? Y sí, sí, Entonces, sí, sí. Y un eh, tema que habitualmente
tratamos de esquivar, ¿no? Exactamente, exactamente. Se te muere un familiar o se te muere un amigo. Y de hecho, mira, te voy a contar, yo soy de La Rica. Sí, O sea, originalmente soy de La Rica. A los 12 años me fui de La Rica a estudiar a Luján con los hermanos Marista. Bueno, hice una carrera, digamos, para ser hermano marista. Luego dejé y bueno, me vine a La Plata a estudiar y bueno, me recibí de ingeniero agrónomo. Y bueno, después se me abrió la ventana a algo que yo nunca había pensado. O sea, me empecé a postular a becas y me fueron saliendo las becas. El primer lugar donde estuve fue en Israel, que estuve estudiando el tema del desarrollo rural en pequeña escala. Después me salió una beca para estudiar en España, un máster y bueno, a raíz de esa beca que hice en España, luego me invitaron a hacer un doctorado y lo hice. Y después también tuve una experiencia en la Universidad de Berkeley, ya al final del doctorado, en el 2010 fue eso, de 3 semanas ahí, contando mi tesis doctoral. La verdad, una experiencia muy linda. Y bueno, a ver, no sé por qué te cuento todo esto, pero digamos un poco para contar la historia claro. mía, ¿no? La historia Eh, de su vida, claro. Sí, 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 sí. Claro, Y pero entonces, bueno, de pronto, viste, te encontrás con todas estas cosas que realmente te mueven, viste. Y la verdad que la segunda parte del libro sí, habla de todo este tema, de la muerte, de los distintos planos a donde vamos y qué pasa, porque hay, mira, cuando nos morimos, el primer plano que vamos es el plano astral. El plano astral es un plano eh, donde vamos con nuestras emociones. Yo pensaba que cuando nos moríamos desaparecíamos de la faz de la Tierra, y no es así. O sea, morimos y vamos con toda la carga emocional que tenemos. O sea, tenemos conciencia del otro lado. De hecho, todos los investigadores que han investigado este tema lo cuentan así. O sea, en regresiones en vidas pasadas, por ejemplo, Joaquín Cámara o Brian Way lo cuentan y dicen que vos podés verte. ¿Viste la película el Ghost? Bueno, así, viste, no sé si has visto esa película, Ghost, la sombra sí, sí, de... muy conocida, por supuesto. Claro, claro, bueno, así es lo que ocurre cuando morimos. O sea, vos desaparecés del plano físico, o sea, tu cuerpo queda acá y demás. Pero tenemos otros cuerpos, el cuerpo astral, el cuerpo espiritual, distintos cuerpos espirituales, y pasamos a vivir desde otro cuerpo. Entonces, la película Ghost lo refleja muy bien. El protagonista se muere en un asalto y él sigue estando en el mismo lugar, solo que no lo ven. Él escucha a todo el mundo, siente, ve lo que sienten los demás, pero a él no lo ven. Y bueno, es exactamente lo que pasa cuando nos morimos. Ricardo, y Ese- sí. no, no, le iba a preguntar, todas, digamos, estas experiencias personales, vivencias personales, ¿no? Que fue atravesando, digamos, al momento de, bueno, plantearse escribir un libro, lo vuelca, digamos, en las páginas después. Claro, 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 porque, ¿sabes? Inmediatamente que tuve la ACV, fui a centro de rehabilitación. Y la verdad que lo que vi ahí fue realmente muy, muy, muy impactante. Porque, a ver, yo lo puedo tolerar en una persona grande. Yo soy una persona grande, ya, si se quiere, casi anciana. Tengo 60 años. Pero había gente muy joven, por ejemplo, cuadripléjico, un chico que había sufrido una lesión muy grave jugando al rugby, tenía 22 años y había quedado cuadripléjico. Y así un montón de situaciones. Un cirujano, un médico cirujano que había sufrido una ACV y gritaba, no sabes, la situación dramática que tenía y decía, yo vivo de esto.
es mi vida, no puedo ahora no puedo usar la mano, no puedo usar los brazos, la mano. Bueno, te encontrás con situaciones que realmente te hacen plantear muchas cosas. Entonces yo decía, pero lo mío no es tan grave porque yo soy una persona grande, ya, si se quiere, yo me puedo morir y no pasa nada. O sea, mi familia, por supuesto, lo va a lamentar un tiempo, pero no, ya hice mi vida. Pero el tema son la gente joven, ¿no? Que a veces se va una persona joven y nosotros decimos, Tiene todo el mundo por delante, Sí. toda la vida por delante". Entonces, ¿cómo entender eso? Y la verdad que meterte en la vida espiritual para entender esas cosas es interesante. Entonces, se me ocurrió hacer un libro justamente para explicar lo mío, pero no como el ego mío de ponerme a mí como, no, sino que otros puedan verse reflejados en una situación difícil, ¿no? Que le pueda ayudar a otras personas. Claro, esa es la Y intención, ayudar, digamos, a quien está atravesando por una situación similar en este momento, por ejemplo, y lo que usted remarca también, alguna persona joven también, que le toca atravesar un momento de estas características. exactamente, porque la verdad es que cuando te toca muy de cerca la partida de un ser querido, eso te descoloca como ser humano. La verdad que, y bueno, ni hablar si la persona es muy joven. Ricardo, Este, yo creo que mucho también sí, tiene que ver, bueno, así como hoy estamos charlando con usted y esta posibilidad, ¿no? De escribir un libro, de poder, digamos, brindar una ayuda a través de lo que son estas páginas, me parece que mucho es el cómo se toma, ¿no? Digo, porque hoy tenemos, eh, por ejemplo, usted también como profesionales, sí, que se han sobrepuesto a estas situaciones, deportistas también que se exact- pudieron sobreponer a estas situaciones. Digo, es cómo cada uno lo puede tomar y lo puede convertir en algo positivo, si se quiere. exactamente, exactamente. Exactamente, porque mira, yo recuerdo cuando fue la pandemia. Tengo la suerte de estar vinculado a un centro de investigación de España, de la Universidad Politécnica de Madrid, que fue donde hice el doctorado. Y bueno, y eso me ayudó mucho en la pandemia para mantenerme activo mentalmente, ¿viste? Y entonces, bueno, tenemos muchas reuniones por Zoom, cursos que hacemos, porque ahora estamos trabajando en un programa para FAO en toda Latinoamérica. Y me acuerdo que el director que tenemos en el momento de la más cruda de la pandemia, él decía, siempre de cada situación difícil hay una oportunidad. Y la verdad que eh, mi situación difícil, porque claro, cuando yo tuve la ACV, quedé en silla de ruedas y con pañales. La verdad que me tenían que llevar al baño, al servicio, a todos lados. Suponte si me picaba la espalda, no podían ni rascarme la espalda. O sea, son situaciones muy difíciles. Entonces, de pronto esto que me ocurrió, transformarlo en algo positivo. O sea, positivo para verlo y para que pueda servirme primero a mí y después que le pueda servir a otras personas. Esa es la idea. Preguntarle, bueno, cómo se hace para adquirir el libro, para poder leerlo, ¿sí? ¿Cómo se llega al libro? Sí, mira, Eduardo, el libro en este momento está en la librería Adagio, ahí en Chivilcoy. Bien, Y tiene un costo de 24.000 pesos. Y bueno, yo estuve la semana pasada en Chivilcoy y Luis Adagio me dijo que esta semana, o me parece que iba a estar de vacaciones, pero que o iba a estar cerrado, ¿viste? Porque ellos aprovechan la etapa de vacaciones claro, el para receso arreglar escolar, digamos. cosas. Claro, viste, pero me parece que dijo que esta semana iba a estar, y se iba a tomar unos días. Pero pero está ahí, o sea, Bien, a cualquiera lo puede adquirir. Lo único que quiero contarles es que sí, el libro se divide en dos partes. La primera parte habla del tema de las vibraciones. O sea, porque claro, yo tenía que conectar un poco todo este mundo espiritual de alguna forma. Entonces,
empecé con el tema de las vibraciones. ¿Y qué son las vibraciones? Porque todo el mundo dice, qué buena vibra tenés o qué mala vibra. Bueno, eso tiene que ver con el despertar espiritual. Entonces hago todo digamos, un recorrido por todo ese tema espiritual de las vibraciones, de la energía que somos, conectando un poco, lo que yo no sabía eso, pero conectando un poco que todo esto fue descubierto por los antiguos egipcios. Ya Hermes Trismegisto, 3000 años antes de Cristo, había descubierto que el universo es vibración, que nosotros somos energía en vibración. Y qué casualidad que Albert Einstein, en el año 1916, cuando presentó la ley de la relatividad, dice exactamente lo mismo. O sea, los seres humanos somos energía en vibración, todo en el universo está vibrando. O sea, esta computadora, esta silla donde estamos sentados, todo está vibrando. Entonces, somos energía en vibración. ¿Y cómo hacemos para vivir el día a día? Aumentando la vibración. Porque vos seguramente habrás experimentado, y cada uno de los oyentes también, cuando hay personas que tienen malas vibraciones. Entonces, a veces convivir con personas que tienen malas vibraciones es difícil. Entonces, ¿cómo hacemos para no dejarnos arrastrar por eso? Y tenemos que tener una vida más o menos acorde, para tratar de elevar la vibración. Por ejemplo, la gratitud es una forma de elevar la vibración. O sea, la gratitud no solamente al otro, sino también a Dios. O sea, de noche, tener un minuto para decir, mira, agradezco 4 cosas importantes que nos ocurrieron en el día. No sé, que tengo a mi pareja, que tengo mi casa, que tengo mi auto, que tengo mi trabajo. Son cosas básicas. Bueno, eso tan simple eleva la vibración. Escuchar música acorde. Ahí yo cuento unos ejemplos interesantes. Y cuento la investigación de un científico japonés, Masaru Emoto, que puso 2 recipientes de agua. Un recipiente de agua todo el tiempo le decía palabras de amor, palabras de cariño, palabras de paz. Y entonces agarró ese recipiente y lo congeló. Y estudió la formación de los cristales después de estar congelado. Y vio que esos cristales tenían una estructura perfecta, eran armónicos, mientras que el otro recipiente de agua todo el tiempo le decía palabras de odio, le insultaba al recipiente de agua, y lo agarró y lo congeló. Y vio que al estudiar los cristales eran todos desacordes, o sea, todos deformados. Entonces llegó a la conclusión de que nosotros podemos cambiar la realidad, si también usamos esa metodología. Si nosotros somos personas que tenemos buena predisposición con las personas, buena energía en ese sentido. Ahora, si tenemos mala energía porque siempre estamos con bronca, con rabia o siempre echándole la culpa al otro, bueno, también modificamos la realidad. Bien, eso es una parte Para, del libro, digamos. para bien o para mal. Sí, esa es la primera La parte del primera libro. parte. Bien. ¿Y la otra en qué se centra? La otra Y mitad. la otra, y la otra se centra en qué nos ocurre después de la muerte. Bien. A dónde vamos, qué nos pasa como seres humanos, o sea, y por qué nos ocurre lo que nos ocurre, porque claro, en el plano espiritual es donde planificamos cuando venimos a la tierra, qué venimos a hacer como alma, porque, a ver, lo primero que se define también es que qué es alma y espíritu. Algo que seguramente lo habremos escuchado a lo largo de la vida, cuando nos han enseñado en la iglesia pero ahí, bien definido qué es alma y qué es espíritu. Cada uno de nosotros tenemos alma, el alma es la chispa divina, o sea, lo más arriba que hay
es Dios, el uno o la energía universal, como cada uno la quiera llamar. Somos parte de esa energía universal o de Dios o del uno. Y entonces, para encarnar en la Tierra, esa energía que tiene alta vibración, pero muy, muy alta vibración, tiene tiene que formarse, llenarse de capas. Y esas capas son el alma. Y son esos cuerpos que nosotros tenemos adentro, que nos hacen bajar la vibración para llegar a la Tierra, porque la Tierra es un lugar muy denso, donde se vive mucha densidad por el ego que adquirimos. ¿Qué es el ego? El ego es esa mente condicionada por las creencias, por lo que somos. Entonces, eh, el ego es lo que nos dicen, nosotros podemos ser espirituales, pero el ego dice, no, no hagas esto, no haga lo otro, no haga más, porque lo filtramos de acuerdo a la creencia que tenemos, filtramos todo. Le hago Eh, una última consulta, sí, Ricardo, bueno, sí. agradeciéndole el tiempo, por supuesto, y bueno, y permitirnos adentrarnos un poco más, ¿no? En lo que es este libro, lógicamente. La última consulta que le quiero hacer es, mm, quizás ya lo hizo, quizás no, digo, me refiero a, ¿tiene pensado por ahí brindar alguna charla? Recién mencionaba, bueno, que está el libro ya en Chivilcoy, de venir a Chivilcoy, de dar alguna charla al respecto, alusiva al libro, de hacer alguna suerte de presentación. Eduardo, sí, vos sabés que lo hablamos con Luis de la librería Adagio, que me interesaría hacer una charla. Él me decía que, bueno, en el mes de enero era un poco difícil porque Sí, la gente se toma vacaciones. En febrero también, porque, bueno, la gente prepara todo el tema de textos escolares y la gente está más con la cabeza para darle la solución a los chicos de la escuela. Entonces, él cree que el mes más adecuado es marzo para sí, hacer está una bien. charla. Sí, así que Así que bueno, bueno, puede surgir en en marzo la marzo, charla. en marzo, si Dios quiere, vamos a hacer una charla. Sí, yo suelo ir habitualmente a Chivilcoy porque tengo a mi mamá que está en el hogar de ancianos y mi suegra que vive en Chivilcoy. Así que bueno, en marzo, si Dios quiere, voy a dar a publicidad que vamos a hacer una charla para que la gente pueda asistir y podamos dialogar y hablar y bueno, y sacarnos las dudas de lo que tenemos. Perfecto. Bueno, Eh, que nos quedamos expectantes entonces a esta posibilidad de marzo y bueno, lógicamente el día, la fecha que se concrete la vamos a estar difundiendo también aquí a través de Radio del Centro. Ricardo, le agradecemos un montón por por la conexión. Muchas gracias por compartir también su historia con nosotros aquí a través de la radio. Eduardo, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a disposición de ustedes para lo que Que necesiten. siga Un muy bien, ¿eh? fuerte... Muchas gracias. Ricardo Estrata charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, bueno, ingeniero agrónomo, pero bueno, a partir de esta vivencia personal también el escribir este libro, ¿no? ¿Por qué nos sucede lo que nos sucede? Se pregunta Ricardo y bueno, empezó a partir de una investigación a buscar respuestas que fue volcando con distintos matices a través de este libro que ya se puede conseguir para las personas interesadas en